La dictadura cubana siempre miente, ayer con Checoslovaquia, hoy con Ucrania, mientras hace pirueta por el apoyo a Putin. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. De embrollos y mentiras, el gobierno cubano coloca como agresor en Ucrania a Washington y no Moscú. Tras la retórica retorcida e hipócrita, ya hace un viejo recurso ya utilizado cuando Fidel Castro apoyó la invasión a Checoslovaquia, encubrir el servilismo más vil con una supuesta postura ética y antiimperialista. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba persiste en responsabilizar al empeño de Estados Unidos y de la OTAN de continuar la progresiva expansión de la Alianza Atlántica hacia las fronteras rusas y de ser la causa de la invasión de Rusia a Ucrania y abogar por una solución diplomática seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa. Defendemos la paz en todas las circunstancias y nos oponemos sin ambigüedades al uso de la fuerza contra cualquier Estado. Como país pequeño, lo entendemos mejor que nadie, escribió el presidente cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. Difícil concebir que a estas alturas alguien se tome en serio al mandatario cuando dice oponerse al uso de la fuerza, mientras las bombas y los misiles caen en las ciudades de Ucrania y él no lo condena directamente. Todo lo contrario, habla de que se ha establecido un cerco militar ofensivo contra la Federación de Rusia, así que la culpa es, como siempre, del imperialismo yanqui. Distanciarse de esa demagogia y del engaño fundamental, de ese malabarismo repetido desde La Habana, es fundamental cuando se busca analizar las causas de lo que está ocurriendo en Rusia y en Europa Oriental, sin dejarse manipular y asumir la posición equivocada en que ha caído buena parte del Podemos español, no así la vicepresidenta de gobierno. Es evitar el error en el que se encuentra el francés Jean-Luc Mélenchon y el ex líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, ese viejo amigo del régimen cubano, y al igual o más que Mélenchon, siempre está fuera de tono, siempre atrasado. Por favor, dejen de hablar de diplomacia con el agresor de un pueblo que está bajo las balas. Es hablar de la paz. Recuerda a los viejos comités de la paz y la coexistencia pacífica de los pueblos que les hacían el juego a Stalin y los que vinieron detrás. Sean serios y abandonen esa careta. Sin embargo, en el caso del gobierno cubano, no solo hay hipocresía, sino interés económico. La realidad es más burda y se limita al simple dinero. Si mayormente durante la época del dictador Fidel Castro, Cuba dependió de la amplia ayuda soviética, ahora ni siquiera puede librarse de las limosnas y los favores de Rusia. Ejemplo de ello es que la Federación Rusa ha acordado aplazar el pago de la deuda que Cuba tiene con ella, lo que permitirá prolongar hasta el 2027 el desembolso de 2.300 millones de dólares, producto de la anterior reestructuración de la deuda y de numerosos préstamos realizados por Rusia a favor de la generación de energía, metales e infraestructura de transporte en Cuba. Las nuevas condiciones de pago de la deuda, aprobadas por la Duma rusa, fueron redactadas originalmente por la legislatura cubana el año pasado. Conociendo el historial de impagos por parte del gobierno cubano, no es de extrañar que en la actualidad el gobernante ruso Vladimir Putin se sienta más inclinado a comprar cipayismo mediante el otorgamiento de un alivio económico. En última instancia, Putin sabe que cobrarle a los cubanos es muy difícil. Así que el gobierno cubano ha expresado su apoyo al reconocimiento por parte de Putin de las regiones separatistas de Donbass en Ucrania, y Cuba ha acusado como siempre a Estados Unidos de librar una guerra de propaganda contra lo que percibe como anexión de los territorios étnicamente rusos de Luhansk y Donetsk. No es la primera vez que Rusia se muestra indulgente con el pago de la deuda. En verano de 2014, apenas unos meses después de la anexión de Crimea, que el gobierno cubano reconoció como legítima, Putin visitó La Habana para ofrecer la condonación del 90% de la deuda cubana en época soviética. En otra de las tantas repeticiones de la historia, desde hace años el gobierno cubano busca un acercamiento con Rusia que recuerda los años de la Guerra Fría. Si en ocasiones se cuida de intercalar un comentario en favor de la paz o abstenerse de una votación en Naciones Unidas para no comprometerse demasiado, es por simple miedo, por un cambio mundial y no por una modificación de su servilismo hacia Moscú. Aunque claro, Díaz-Canel se vende mucho más barato que Castro en sus buenos tiempos. Pero la dictadura cubana sigue con sus piruetas ante la agresión.
Las ganancias de Gaesa y de la oligarquía cleptocrática que manda en Cuba no están garantizadas por una alianza militar con Rusia, sino, ante todo, por su capacidad de sostener relaciones fluidas con capitales occidentales, porque Cuba, después de votar con otros 4 países contra la condena a la agresión de Rusia en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se abstuvo ante una resolución similar en la Asamblea General de esa institución, porque el aparato de propaganda cubano, después de seguir las líneas de desinformación rusas durante las primeras 2 semanas del conflicto, ahora introduce ocasionalmente comentarios que proyectan una aparente independencia respecto a Moscú. Hay varias razones, pero ninguna apunta hacia un asentamiento de la política exterior cubana. El principal motivo es el descalabro militar, político, financiero y económico que este conflicto le ha ocasionado a Rusia. Esa es la causa de la creciente tensión que surge entre las élites rusas militares, la inteligencia, financieras e intelectuales, frente al fracaso de la expectativa de Putin de que ganaría una guerra relámpago y pacificaría de inmediato al país vecino. Cuba también espera una resolución rápida y no muy dolorosa del conflicto en favor de su aliado. Putin no tuvo en cuenta la capacidad de resistencia ucraniana ni la reacción de la OTAN. En Estados Unidos, esta guerra ha facilitado algunos niveles de consensos bipartidistas hasta ahora impensables en el contexto de la polarizada política nacional. Vladimir Putin quiso conquistar el país vecino y está destruyendo el propio. Además, Putin se apoyó en otras falsas premisas, que Zelensky se marcharía rápidamente al exilio, que los ucranianos se aterrarían ante el poderío bélico de Moscú, que la OTAN permanecería dividida, como a menudo ocurre, que Estados Unidos y la Unión Europea serían incapaces de tomar represalias económicas o financieras efectivas, mucho menos que Alemania nunca estaría dispuesta a arriesgarse, dada su dependencia energética de Moscú, que la toma de Ucrania alejaría de la OTAN a Finlandia y Suecia, y que, además, sería posible doblegar a esa institución y a la Unión Europea a renegociar el actual status quo de seguridad regional otorgado a los países de Europa Oriental que sumaron a la OTAN. De paso, reafirmaría la condición de satélite de Bielorrusia al comprometerlo con esta aventura bélica. Se equivocó. En resumen, Cuba sigue al lado de Rusia y la defiende lo mejor que puede, que no es mucho, dada la crisis general que atraviesa el país. Da tumbos entre repudiar invasores, no llamar en sus publicaciones la guerra por su nombre y reproducir las noticias generadas desde Moscú. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera patria y vida, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente informe.